Mi nombre es Wilson Alfonso Torres Toro, Neuroanatomía Funcional, Grupo 204. Vamos a hablar de la corteza cerebral. Vamos a hablar sobre la definición, cómo se divide y dónde se sitúa, y qué función cumple. Empezaremos con la definición. Es una capa localizada en el exterior del cerebro, que está compuesta por un grupo de cuerpos neuronales. Posee unas zonas profundas llamadas pliegues, en las cuales se encuentran más neuronas. Se sitúa en la parte externa del cerebro, se divide en dos hemisferios y diferentes áreas. La corteza tiene los cuerpos de las neuronas. Estos cuerpos tienen lo que se denomina sustancia gris, y estos cuerpos están en la corteza. Y la sustancia blanca son los axones, y eso los encontramos más en la profundidad del cerebro. ¿Cómo se dividen las partes de la corteza? Se pueden dividir en diferentes áreas, las áreas de Brodmann o por cortezas, que son mucho más generales, como la motora, sensitiva, visual, auditiva, gustativa. Estas áreas las encontramos dentro de los lóbulos del cerebro, y esta se divide en lóbulo frontal, parietal, occipital y temporal. La función que cumple la corteza cerebral, para tener una definición más clara: la corteza cuenta con con estas áreas ya mencionadas, que nos permite realizar la cognición, la parte del pensamiento y todo lo que tiene que ver con la interpretación de estímulos, y generar órdenes motoras sensitivas. Y también estas células gliales, las cuales realizan la absorción y conducción de LSR. Estamos en el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho. En el hemisferio izquierdo tenemos el lenguaje, hablado, habilidad científica, habilidad numérica. En el derecho también podemos ver la imaginación, sentido artístico, percepción tridimensional y control de la mano izquierda. Cordial saludo, mi nombre es Sandra Patricia Sánchez Pineda, pertenezco al grupo 104 de Neuroanatomía Funcional y les voy a hablar acerca de las áreas de Brodmann. Son ubicaciones corticales que siguen una numeración en base a su función establecida por el doctor neurólogo alemán Corbinian Brodmann a principios del siglo XX, realizando así en la corteza cerebral 47 divisiones y subdividiendo algunas más, formando un total de 52 áreas diferentes presentes en humanos y primates. Los estudios realizados por Brodmann crearon un mapa de la corteza, incluyendo los lóbulos de cada hemisferio cerebral, y enumeró las áreas que estudió, registrando las características psicológicas y de comportamiento que acompañaron a cada estimulación. Por su nivel de complejidad, surge la necesidad de realizar una división de nuestro centro de mandos en regiones que, si bien no están delimitadas anatómicamente, pudieran ayudarnos a simplificar los estudios en psicología, psiquiatría y neurología. Para comprenderlo de una manera más didáctica, imaginémonos que nuestra corteza cerebral es un centro hospitalario. Lo que hizo Brodmann fue dividir ese centro en habitaciones o áreas, donde cada una de estas se conoce como áreas de Brodmann y son especializadas en cumplir o realizar funciones cognitivas y sensoriales concretas. Gracias a esto, todos los estudios del cerebro resultan más sencillos, aunque siguen siendo increíblemente complejos, ya que los roles están compartimentados. Como bien sabemos, el cerebro está dividido en 4 lóbulos: lóbulo parietal, lóbulo frontal, lóbulo temporal y el lóbulo occipital. En ellos vamos a ubicar las áreas de Brodmann. El lóbulo parietal se ubica debajo del hueso parietal, entre el lóbulo frontal y el lóbulo occipital y superior al lóbulo temporal, y es el encargado de procesar la información relacionada con el tacto, el gusto, la presión y la temperatura. En él se encuentran áreas como el 1, 2 y 3, el 5, el 7, el 39 y el 40, que desempeñan un papel en los procesos somatosensoriales. El lóbulo frontal se encarga de las funciones cognitivas y el control de las actividades voluntarias, como el razonamiento, las emociones, el lenguaje y el movimiento. Este se divide en corteza prefrontal, corteza motora y el área de Broca. También áreas como la 4, la 6, la 8, la 9, la 10, la 11, la 12, 46 y 47.
El lóbulo temporal es quien procesa los recuerdos y los integra con las sensaciones del gusto, el oído, la vista, el tacto, es decir, audición, memoria y aprendizaje, ubicado en la fosa craneal media, próxima a la región hueso temporal y comprende las áreas 20 y 21 de Brodmann. Por último, el lóbulo occipital, que es el responsable de procesar imágenes, es decir, la visión. Se ubica posterior a los lóbulos parietales temporal de cada hemisferio cerebral y comprende las áreas 17, que es el área visual, del área visual principal. 18 y 19 son las áreas visuales de asociación secundarias donde se produce el procedimiento visual. Hola, mi nombre es Sandra Viviana Rodríguez, soy del grupo 204 de la materia Neuroanatomía Funcional y yo les voy a hablar sobre las áreas extras de Brodmann. Hola, mi nombre es Sandra Viviana Rodríguez, soy del grupo 204 de la materia Neuroanatomía Funcional y yo les voy a hablar sobre las áreas extras de Brodmann. La 13 y 14 de Brodmann se encarga de los movimientos necesarios para permitir el habla. También influye con las funciones emocionales y sexuales. Asimismo, está vinculada con el proceso de información olfativa y visceral. Se encuentra localizada en la ínsula y está conectada con las estructuras límbicas y áreas 24 del cíngulo y sirve de estación intermedia con el corte prefrontal. Área 15. Es la encargada de permitir cambios en nuestra presión sanguínea, por lo que tiene importancia en el desarrollo de los ataques de pánico. Área 16. Es la encargada de procesar la información del dolor y la temperatura, así como la de permitir llegada de los impulsos procedentes del sentido del oído y de regular los movimientos necesarios para permitir la deglución. Área 17. Corteza visual primaria. Es la responsable de fusionar la información que llega de ambos ojos y analizarlo respecto a la orientación de los estímulos del campo visual. Este se localiza en el lóbulo occipital del surco carcarino. Área 22 y cognitiva. Se localiza en el lóbulo temporal en el giro temporal superior. Su función se relaciona con la comprensión del lenguaje oral. Se procesa información auditiva proveniente de la corteza auditiva primaria. Área 23, 24, 29, 30, 35 y 38 límbica. Están vinculadas con el desarrollo de emociones, especialmente las más básicas, y la ejecución de comportamientos instintivos. Estas áreas se encuentran en la 25. Esta área se encuentra situada cerca al cíngulo en la área subpinual. Su función es la evaluación de palabras emocionales en el razonamiento de implicaciones morales, apetito y sueño. Área 26. Se sitúa en la circunvalación del cíngulo y se relaciona con la memoria autobiográfica. Área 27. Corteza piriforme. Seccional rostro del giro hipocampal se relaciona con la memoria, así como con las áreas cerebrales que permiten la percepción e identificación de los dolores. Corteza olfativa primaria. Área 28, 34. Áreas olfativas. Se localiza en la cara medial del lóbulo temporal. Participa tanto en procesos de memoria como en la integración de la información y la percepción olfativa, estando vinculadas a los recuerdos inconscientes. También en el reconocimiento de imágenes. 31. Dorso posterior del cíngulo. Se encuentra localizada en istmo del giro cingulado. Se vincula al procesamiento de la memoria y las emociones, participando en la sensación de familiaridad. Área de Brodmann 32 y 33. Se encuentra ubicada en el cíngulo dorsal anterior del lóbulo frontal. Su función es la de participar en procesos cognitivos como el de la toma de decisiones y la inhibición de respuesta. Área 36 de Brodmann. Se localiza en la cara posterior medial del lóbulo temporal y se relaciona con la codificación de la memoria episódica para estímulos de miedo o desagrado. Área 37. Esta área está vinculada en el reconocimiento de rostros, la comprensión de las metáforas y permite el desarrollo del lenguaje de signos. Tenemos por últimas las siguientes áreas. Áreas 39 y 40 se encuentran en el lóbulo temporal en la circunvalación angular.
Está relacionada con la interpretación de los sonidos, implicando la comprensión del lenguaje y con la capacidad de organizar y verbalizar ideas adecuadamente. Áreas 41 y 42 auditivas. Primaria. Es la que permite que sepamos de dónde vienen los ruidos que escuchamos y que seamos capaces de percibir pequeñas variaciones en la intensidad de los mismos. Área 43 gustativa. Recibe y procesa la información del sentido del gusto. También está relacionada con el mantenimiento del equilibrio. Y con estas áreas damos por terminadas todas nuestras áreas de Brodmann, este maravilloso conjunto de regiones de la corteza cerebral. Gracias. Hola apreciado docente, mi nombre es Paola de los Ríos, estudiante de la Fundación del Área Andina. En este caso yo le voy a exponer una patología que ocurre en las áreas de la corteza cerebral de Brodmann. Las áreas de Brodmann son la clasificación del cerebro basada en la organización celular de la corteza cerebral. Estas áreas se enumeran y se asocian con funciones cognitivas y motoras específicas. Una de las patologías que encontré fue la patología de afasia de Broca. Esta afasia se encuentra en el área de Brodmann 44 y 45. La afasia de Broca es un trastorno del lenguaje que se produce debido a una lesión o daño en el área 44 y 45, conocida como el área de Broca. Esta área se encuentra en la región frontal del cerebro del hemisferio dominante, generalmente el hemisferio del lado izquierdo, en la mayoría de personas diestras. Bueno, continuando con la afasia de Broca que ocurre en el área de Brodmann 44 y 45, conocemos que algunas de las características y síntomas que ocurren en ellos es dificultad para reproducir el habla o expresarse verbalmente, disminución en la fluidez y lentitud en la producción del lenguaje hablado, frases cortas, telegrafiadas con estructura gramática diferente. Otra de las características y síntomas comprende que el lenguaje hablado y escrito puede ser relativamente preservado y que la lectura y la escritura también pueden verse afectadas en diferentes grados, hablando de características y síntomas, pero también existe una causa. ¿Por qué sucede esto? Resulta que la afasia de Broca puede ser causada por diversas condiciones, como accidente cardiovascular, tumores cerebrales, traumatismos craneoencefálicos, infecciones del sistema nervioso central o enfermedades neurodegenerativas, como la enfermedad de Alzheimer. Uno de los tratamientos posibles que podemos encontrar para la afasia de Broca, generalmente involucra terapia del lenguaje. Bueno, continuando con el tratamiento, algunas terapias del habla y el lenguaje se trabajan con los pacientes para mejorar la producción del habla, la articulación, la construcción de oraciones y la comunicación en general. También se pueden utilizar técnicas de comunicación alternativas como el uso de dispositivos que ayudan a la comunicación. Esos serían algunos de los tratamientos que se utilizaría para este daño en el área de Broca. Es importante destacar que en cada caso de la afasia de Broca pueden variar la gravedad y la recuperación. La rehabilitación del lenguaje y el apoyo adecuado pueden marcar una diferencia significativa de la vida de las personas que experimentan pues esta patología, ¿cierto? Eso es todo por hoy, hablando pues como de las áreas de Broca, de la 44 y la 45, donde ocurre pues como digamos que esta enfermedad o este trastorno. Muchísimas gracias. Apreciado docente, muy buenas tardes. Mi nombre es Paola Andrea de los Ríos, estudiante de la Fundación Área Andina. En este caso, les voy a exponer sobre los planos anatómicos del cerebro. El plano sagital, el plano coronal y el plano transverso. En el plano sagital encontramos que es el cerebro cuando se divide en dos, de derecha e izquierda, de manera simétrica. Este plano atraviesa el cerebro
de adelante hacia atrás y permite una visualización de las estructuras internas. Al cortar el cerebro en un plano sagital, se obtiene una vista lateral de las diferentes regiones cerebrales, como el cerebro anterior, lo que está más cercano hacia la frente, y el cerebro posterior, lo que está más cercano como hacia la cabeza, ¿cierto? En este plano sagital es útil para estudiar las estructuras cerebrales profundas, como el tálamo, el hipotálamo, el cuerpo calloso y los ventrículos cerebrales. También encontramos el plano coronal. El plano coronal divide el cerebro en secciones entre anterior y posterior, creando cortes perpendiculares al plano sagital. Este plano separa el cerebro en vista frontal y trasera y permite la visualización de las estructuras cerebrales. Continuando con el plano coronal, decimos que este plano separa entre la vista frontal y trasera, que permite la visualización de estructuras cerebrales laterales. Al cortar el cerebro en un plano coronal, se puede observar diferentes regiones cerebrales, como los lóbulos frontales, el lóbulo parietal, el lóbulo temporal y el occipital. En este plano es útil estudiar estructuras como el córtex cerebral, los ganglios basales, el hipotálamo y las áreas asociadas cerebrales. Continuamos entonces con el plano transverso. El plano transverso también es conocido como el plano axial o plano horizontal. Divide el cerebro en secciones, en superior y anterior. Este plano se encuentra perpendicular al plano sagital como al coronal. Al cortar el cerebro en el plano transverso, se puede examinar estructuras cerebrales en la vista superior y en la vista inferior. En este plano es útil estudiar el tronco encefálico, el cerebro, los núcleos de los nervios craneales y las estructuras del tallo calloso. Es importante rescatar que de estos planos son herramientas utilizadas en la anatomía para facilitar la comprensión. Listo, y finalmente, como les venía diciendo, que es importante destacar que estos planos son herramientas utilizadas en la anatomía para facilitar la comprensión y el estudio del cerebro. Cada plano ofrece una perspectiva diferente de las estructuras cerebrales y fundamentales para describir la ubicación y la relación entre ellas. Entonces es muy importante saber bien cómo son estos cortes para poder hacer el estudio. Muchísimas gracias.